Buenas tardes, señor Mateo. Me estoy comunicando con usted para recordarle que me debe 2 meses de canon de arrendamiento para que me cancele el día de hoy. No, doña Miriam, lo que pasa es que por el COVID-19 tengo el local cerrado y no tengo dinero para pagar esos cánones. Señor Mateo, entonces yo necesito que me desocupe. Usted es muy irresponsable. No, doña Miriam, tranquila, usted puede reclamar la indemnización del seguro. Llama a la aseguradora que ellos le pagan esos cánones. Señor Mateo, yo me voy a comunicar con la aseguradora.com. Dependiendo de lo que me digan ellos, yo me vuelvo a comunicar con usted. Aseguradora.com, ¿en qué le podemos ayudar? Buenas tardes, llamo para solicitar el seguro del canon de 2 meses de arrendamiento. Señora Miriam, le comento que en este momento no es posible pagar la indemnización porque la razón del incumplimiento de los cánones de arrendamiento es una exclusión considerada de fuerza mayor incluida en la póliza número 32190, en la cual usted celebró con la compañía aseguradora. Entonces, ¿qué solución ustedes me dan para pues yo no perder los 2 meses de arriendo? Sí, señora Miriam, le repito, esa es una exclusión que está dentro de la póliza que celebramos con usted, así que por el momento no le podemos ayudar. Bueno, señorita, muchísimas gracias. Hasta luego. Si te sientes identificado con esta situación y muchas otras, bienvenidos a nuestro primer conversatorio online. Vamos a hablar sobre los impactos jurídicos generados por el COVID-19 en el seguro de arrendamiento. Les presento a Karen Paula Arboleda, Davinson Quintero y mi persona, Valentina Casas. Somos estudiantes de la Universidad San Buenaventura de Cali. Bueno, empecemos. Así es, un cordial saludo para todos. Pues por situaciones que se salen de mis manos no puedo activar la cámara, pero aquí estoy con toda la disposición para este conversatorio. Para el caso objeto de conversación, de acuerdo a lo que veíamos en el video, resulta importante mencionar que el contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntades en que las dos partes se obligan recíprocamente, el arrendador a conceder el goce de una cosa, a ejecutar una obra o prestar un servicio, y el arrendatario a pagar un precio determinado para este, mientras que dentro de los segmentos de un negocio o productos del ramo de cumplimiento tenemos el seguro de arrendamiento. El seguro de arrendamiento es una garantía a favor del arrendador por el eventual incumplimiento de los cánones de arrendamiento, cuotas de administración en algunas veces, y otras veces compañías de seguros cubren también los servicios públicos. ¿Listo? De acuerdo pues a la emergencia sanitaria por ocasión del COVID-19, el Gobierno Nacional ha expedido el decreto 579 del 2020, en donde adopta unas medidas transitorias referentes al contrato de arrendamiento. Medidas transitorias que ustedes están visualizando en la pantalla, tales como que no se elimina ni extingue la obligación, mayor dificultad en cumplimiento de las obligaciones, pero no imposibles, eliminan, suspenden o disminuyen en los intereses por mora en el pago, eliminan, suspenden o disminuyen las sanciones por incumplimiento. Estas medidas transitorias pues serán explicadas con mayor profundidad en lo largo del conversatorio. Karen, una de las preguntas más controversiales en estos momentos es, ¿deben notificarse a la aseguradora todas las modificaciones que se hagan en el contrato de arrendamiento a causa del decreto? Bueno, Valentina, para responder esa pregunta tendríamos que decir que la posición que hemos adoptado como grupo es que no es necesario informar todas las notificaciones que hagan ante los acuerdos expedidos en el decreto 579 del 2020. Todo ello en razón al artículo 1603 del Código de Comercio y también al principio de buena fe. ¿Por qué?
porque todos los acuerdos que hagan las partes, es decir, en este caso el arrendador y el arrendatario, en caso de llegar a estos acuerdos, pues lo harán en razón a ese deber que impone el artículo 3 del decreto 579. Esto quiere decir que es de carácter obligatorio y no facultativo. También en este sentido podemos encontrar lo dicho por el doctor Solarte Rodríguez, quien es abogado, profesor e investigador de la Universidad Pontificia Javeriana, quien estipula a los deberes secundarios de conducta y el principio de buena fe aplicable a estos tipos de contratos de seguros, porque todas las partes deben actuar conforme a la rectitud y en razón a este principio. En este sentido, pues el doctor nos dice que se denominan deberes secundarios de conducta, deberes colaterales, deberes complementarios o deberes contiguos, también llamados, tales como los de información, que para este caso, entonces, si el arrendatario y el arrendador, en razón a ese decreto 579, llegan a algún acuerdo, no está obligado a informar y en este sentido, pues no habría aplicación al artículo 1060 del Código de Comercio. Así es, esta es nuestra postura al respecto. Antes de continuar, también es necesario mencionar que el decreto 579 del 2020 básicamente está orientado a los contratos de arrendamiento de vivienda urbana regidos por la ley 820 del 2003 y para aquellos contratos de arrendamiento con destinación comercial, en donde los arrendatarios son pequeñas y medianas empresas. Continuando con pues, nuestro tema de conversación, les hago una pregunta. ¿Por causa del COVID-19 desaparece el riesgo asegurado? Bueno, Davinson y quienes nos están viendo, no desaparece el riesgo asegurado porque en sí el COVID-19 no es una circunstancia que exonere de responsabilidad al arrendatario, que es el deudor que está obligado al cumplimiento de la obligación, que es el de pagar los cánones de arrendamiento. Entonces, no sería un eximente alegarlo por parte del deudor arrendatario, decir que, y mucho menos de la aseguradora, de exonerarse al pago de la indemnización porque dijera que existe una desaparición del riesgo. Más que todo, y digamos que mencionando un principio fundamental, y es pacta sunt servanda. Los pactos son para cumplirlos, y una vez estén estipulados en el respectivo contrato, ya son ley para las partes. Entonces, la aseguradora tendría que entrar a responder en el eventual caso de incumplimiento del pago de los cánones de arrendamiento por parte del arrendatario. No desaparece el riesgo permanece, y aún más porque el arrendatario está en toda la obligación de cumplir y seguir cumpliendo con sus obligaciones. Si bien el decreto, digamos que da un alivio a los arrendatarios para que puedan llegar a unos acuerdos y puedan diferirse los pagos, bueno, y digamos que los acuerdos privados que lleguen las partes, digamos eso es un alivio, pero en ningún momento exime o exonera de la obligación a cargo pues del arrendatario. Listo. De acuerdo a lo que la compañera Valentina nos ha planteado y dejando claro que el riesgo no desaparece por presentarse esta situación de COVID-19, es importante entonces hablar de las exclusiones que mencionan algunas compañías de seguro en los contratos de seguros de arrendamiento. Entonces, cuando estamos frente a una situación en donde el arrendador condona la deuda al arrendatario, consideramos que es una exclusión válida y razonable, debido pues que en términos jurídicos la condonación hace referencia a la extinción de la deuda o perdón de la deuda, en otras palabras, y perdonada la deuda pues se extingue el riesgo que se ha trasladado. El arrendatario entonces pierde todo interés por que se afecte su patrimonio de acuerdo pues a un eventual incumplimiento
o por el incumplimiento de los cánones de arrendamiento, y por esa condonación, pues entonces sí es válida la exclusión. En caso de que el arrendador, que es el asegurado, condone la deuda y sin embargo realice la solicitud a la aseguradora de pago de la indemnización, pues esto nosotros debemos considerarlo como una conducta fraudulenta y la compañía aseguradora entonces procederá a iniciar las acciones legales pertinentes y impedirá entonces o rechazará la solicitud. Perfecto. Tenemos otra inquietud, Karen, y es que los actos de autoridad son eximentes de responsabilidad. La aseguradora podría decir, hay un acto de autoridad, entonces no respondo. Bueno, Valentina, esa pregunta es muy importante, porque ante esta situación en la que nos encontramos, como dice el COVID-19, algunas aseguradoras han establecido esta exclusión de actos de autoridad. Para manera de ejemplo, tenemos el clausulado de Seguros Bolívar, ¿ya? Quien dentro de ella establece como actos de autoridad una exclusión a los seguros de arrendamiento. Nosotros consideramos que no es aplicable frente al COVID-19 esta exclusión de actos de autoridad, en el sentido de que el decreto 579 del 2020, como ya lo había hablado anteriormente el compañero Davinson, el presidente de la República, en uso de sus facultades, lo expidió para adoptar medidas transitorias en materia de seguros de arrendamiento, pero no facultó en ningún momento dentro de sus disposiciones alguna exclusión o algún incumplimiento por parte del arrendatario. Dentro de este decreto nosotros lo que encontramos es que las partes en el sentido de la solidaridad puedan llegar a un acuerdo, pero nunca lo extinguió de su obligación de pagar el canon de arrendamiento. Entonces, si el arrendatario llega a alegar que por una decisión gubernamental está incumpliendo, esto no sería aplicable para los contratos de arrendamiento y en este sentido está obligado a cumplir. Perfecto. Como es de conocimiento, algunas compañías de seguros aducen el escenario de la fuerza mayor como una exclusión o eximiente de responsabilidad frente al COVID. Les pregunto, ¿el COVID podría considerarse entonces como fuerza mayor en los seguros de arrendamiento? Pues inicialmente, Davinson, no. Tendríamos que primero pues examinar, dependiendo de la situación y del caso, pero para que se aduzca fuerza mayor deben concurrir 3 elementos principales conjuntamente, que es hecho ajeno, es decir, que no depende de ni el arrendador ni el arrendatario, es una causa extraña, ajena, y que efectivamente, pues en este caso vemos que el COVID es ajeno a las partes. La segunda es que sea un hecho imprevisible, es decir, que en la normalidad, en las condiciones normales, las partes contratantes no se imaginaron precaver pues esa situación extraordinaria, repentina, pues súbdita. Podríamos decir que puede cuajar, digamos en estos términos, o puede cuadrar esta característica, porque pues si bien pues ninguna de las partes pues tendría certeza de cuándo pues esta situación iba a ser tan drástica y digamos iba a afectar en el terreno de las obligaciones en el Estado colombiano. Pero hay un elemento que en nuestra postura no lo adquiere en los contratos de arrendamiento, y es la irresistibilidad. El deudor está obligado a cumplir con el pago de sus obligaciones, y la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil lo ha mencionado en la sentencia, ya les digo, en la sentencia del 5 de julio de 1935, y dice que si las obligaciones se tratan de obligaciones de género, es decir, de dar una suma de dinero, que son bienes
susceptibles de fácilmente intercambiables, ¿sí? Estas obligaciones no perecen, por lo tanto, podrían ser sustituidas y por lo tanto no aplica en este tipo de obligaciones la fuerza mayor. Entonces, en este tipo de obligación, donde el arrendatario tiene la obligación de pagar el canon de arrendamiento, no aplicaría la fuerza mayor. Tengamos en cuenta que el elemento de irresistibilidad es que sea imposible definitivamente y absolutamente a la parte contratante, al deudor, cumplir con su obligación. La Corte Constitucional en sus sentencias, digamos, cuando se refiere al secuestro y al desplazamiento forzado, dice que ahí sí impera una circunstancia de fuerza mayor porque la persona está imposibilitada físicamente a cumplirlas, pero en este caso no se podría hablar de una imposibilidad absoluta, sino es como una dificultad económica, diríamos, del deudor de asumir el pago, pero que lo tiene que asumir y que, pues, con todas las acciones legales se abre. Digamos que el decreto también es importante porque no exonera de responsabilidad a los arrendatarios y por lo tanto tendrían que llegar a un acuerdo entre las partes sobre pues, el plazo a pagar y esto, pero el deudor no debe, o sea, para él es resistible contener esa obligación de pago. Bueno, nos quedan 7 minutos aproximadamente, entonces ya para terminar mi intervención, yo les digo que el decreto anuncia una prórroga de los contratos de arrendamiento. ¿Vamos a ponerlo de prórrogas? Eso sí, mejor hablemos de lo de vivienda urbana, no lo hemos tocado. Ya estoy grabando. Karen, bueno, sí. Bueno, entonces, continuando con nuestro tema, debe saberse o debe mencionarse que cuando, por ejemplo, se hace la prórroga de un contrato de arrendamiento que se ha terminado durante la declaratoria de emergencia sanitaria o el estado de emergencia como tal, de acuerdo al decreto 579, pues no debe entenderse una prórroga automática del contrato de seguro. El Estado, entonces, en este orden de ideas, no se ha intrometido en la relación del contrato de seguro que tiene, obviamente, la compañía aseguradora y el asegurado, en este caso arrendador. Entonces, durante esa prórroga, pues la aseguradora no estaría obligada a continuar con el contrato de seguro durante esos meses que se prevén como prórroga en el contrato de arrendamiento durante esta emergencia. Karencita, ¿no iba a seguir? Continúen, compañeras, por favor. Sí, si estamos hablando de la destinación del contrato de arrendamiento, tengamos en cuenta lo siguiente. Existe un borrador en este momento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que, digamos, regula los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Estos contratos de arrendamiento han sufrido un golpe muy significativo porque ha habido un desequilibrio económico. No estamos hablando de que exista fuerza mayor, pero sí existe un desequilibrio económico porque el arrendatario de locales comerciales, por la parálisis prácticamente total de los centros comerciales, de las bodegas, ¿sí? No ha podido tener el uso y goce del bien arrendado. Entonces, bajo este argumento, habría una reducción de esos ingresos a ese empresario, ¿sí? Que no ha podido, pues, utilizar su bien y, pues, como no ha tenido esa contraprestación, pues, estaría desligado a cumplirla, ¿sí? Se le dificultaría aún más cumplir con el pago de la obligación. Ya para terminar el tema, ¿cuál entonces es la postura frente a la insolvencia posiblemente que van a sufrir los arrendatarios? Sí, o sea, las personas que no tengan, digamos, cómo pagar las obligaciones pueden llegar a acuerdos con las partes. O sea, la idea es llegar a utilizar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para resolver en la medida de lo posible las obligaciones, ¿sí? Pero como tal, la insolvencia no es excusa del arrendatario no cumplir con su obligación, lo tendría que hacer. Y si estamos hablando de
en estos casos de arrendatarios con destinación comercial, pues el decreto, el borrador del decreto otorgaría al arrendatario terminar unilateralmente los contratos de arrendamiento. Listo, perfecto. Y también recordemos Sí. que el decreto establece pues también que no se puede realizar desalojos. Entonces, en este sentido, si se encuentra en una insolvencia, el arrendatario no podrá desalojarlo. Listo, perfecto. No siendo más, entonces damos por terminado este conversatorio que ha sido de gran interés para nosotros y para quien lo vea. En este momento muchas personas que están en condición de asegurado se ven en una situación como la que veíamos inicialmente, de que rechazan su solicitud de pago de la indemnización en caso de la materialización de ese siniestro, y es importante entonces tener en cuenta todas estas consideraciones para aclararle a aquellas personas que están en esa condición de asegurados. Muchas gracias a todos. Muchas Espero que gracias. estén bien.